Bueno, pues nuevo vídeo, nueva reseña y además muy en relación con la reseña anterior que era sobre el libro de Jason Brennan Against Democracy, contra la democracia. En esta ocasión el libro que voy a reseñar se titula Contra las elecciones, cómo salvar la democracia. Si Jason Brennan lo que nos planteaba era la posibilidad de encontrar un sistema alternativo al actual de democracias occidentales, ¿no?, que es el que tenemos actualmente, pues el autor de este libro, Contra las elecciones, que se llama David van Rijbroek, es un autor belga, si no me equivoco. Bueno, pues lo que nos propone el autor en este libro es, oye, la democracia es un buen sistema, pero posiblemente no la estamos desarrollando de la manera más óptima, ¿no? Podríamos decir. Y para ello, bueno, pues digamos que lo que hace es tratar la democracia como si fuera un paciente que está enfermo, ¿eh? Y empieza a hacer una analogía y a dar una serie de puntos en torno al sistema actual de democracia, la verdad es que muy, muy ocurrentes. Y de hecho, el libro se divide los capítulos de esa manera, ¿no? Hace uno, bueno, digamos que delimita los síntomas que tiene el paciente, da unos diagnósticos, la patogénesis. Es muy divertido, la verdad. Por esa parte está muy entretenido y además es un libro muy cortito que se lee muy bien. Es un libro publicado por la editorial Taurus el pasado año, en 2017. Taurus es una editorial que a mí personalmente me encanta porque saca títulos muy interesantes sobre temas muy actuales y la verdad muchos títulos que te hacen realmente pensar. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es el libro que nos ocupa, ¿eh? Contra las elecciones, cómo salvar la democracia. Van Rijbroek lo que nos dice es que, bueno, todo sistema político debe conseguir un equilibrio entre lo que es eficiencia y lo que es legitimidad. Y si por algo se han caracterizado, o bueno, se ha caracterizado en singular la democracia cuando decimos que es el menos malo de los sistemas que tiene, es porque busca en todo momento ese equilibrio entre eficiencia y legitimidad. ¿Pero qué pasa? Pues que últimamente las democracias occidentales están experimentando una crisis de ambas cosas, tanto una crisis de legitimidad como una crisis de eficiencia. El autor pasa automáticamente a, digamos, definir o establecer en qué se basa esas crisis tanto de legitimidad como de eficiencia. En primer lugar, la crisis de legitimidad. ¿Por qué se da? Bueno, pues básicamente lo ves fácilmente en tres síntomas, ¿no? Cada vez vota menos gente, cada vez hay menos lealtad al partido político al que se vota, hay más volatilidad, digamos, electoral, ¿no? Un año o en unas elecciones un votante puede votar a un partido y en las siguientes elecciones vota a otro sin tener ningún tipo de, digamos, de sentimiento de lealtad o sentimiento de culpa por haber cambiado su voto. Y por último, como último síntoma, el hecho de que cada vez hay menos gente que forma parte de un partido político, digamos que participa en política. Esto se ve más digamos, en las democracias más del norte de Europa y no tanto, por ejemplo, en las del sur, ¿no? Como en España, Portugal, Grecia o incluso Italia. Por otro lado, tenemos lo que es la crisis de eficiencia, que el autor denota sus síntomas como en primer lugar, que cada vez es más difícil sacar adelante las negociaciones para formar gobierno. Cada vez se alargan más los plazos y cuesta más sacar adelante un gobierno que sea el que lleve las riendas de la gestión de un país. En segundo lugar, el desgaste que sufre esos gobiernos, esos partidos que llegan al gobierno constantemente. Y en tercer lugar, el hecho de que gobernar, pues cada vez es más difícil. Como el autor comenta en la versión inglesa de su libro, que es la que yo me he leído, llama al hecho de gobernar un slow business, ¿no? Un negocio lento. Cuesta trabajo sacar las cosas adelante. No que cueste trabajo sacar las cosas adelante, sino que realmente los resultados de muchas gestiones que se llevan a cabo tardan en verse esos resultados. Bueno, a todo esto hay que sumar una cosa, y es la actitud de lo que son los medios.
Estamos hablando de televisión, los periódicos, las radios, que han pasado de centrarse en las cuestiones realmente importantes a atacar asuntos que podríamos definir como frívolos. Y bueno, no os voy a nombrar ningún programa de televisión actual en el que podamos ver hacia dónde parece que se van encaminando los medios, ¿no? Hacia qué tipo de información le quieren dar a los ciudadanos. Bueno, de todo esto, el autor saca un concepto que él define como síndrome de fatiga democrática. Vale. Analizando este síndrome de fatiga democrática, el autor establece 4 posibles diagnósticos según quien ofrezca ese diagnóstico de lo que está pasando. Y entonces, en primer lugar, tenemos el diagnóstico del populismo. ¿Qué dicen los populistas? Pues que la culpa de lo que está pasando es de los políticos. Tenemos un segundo diagnóstico, que es el que realizan los tecnócratas, ¿no? Digamos los profesionales, ¿no? De la política, que dicen que la culpa es de la democracia, porque el sistema, como está configurado, pues realmente no permite que haya agilidad, ¿no? A la hora de gobernar. Tercer diagnóstico, el que realiza la democracia directa. Y ahora me pararé en esto. La democracia directa lo que dice es que la culpa es de la democracia representativa, que es la que tenemos actualmente. Nosotros elegimos a nuestros representantes y ellos son los que sacan adelante todos los asuntos en torno al Estado. Y por último, un cuarto diagnóstico, que digamos que es una versión novedosa, que dice que la culpa es de la democracia representativa electoral. Vale. Aquí voy a pasar a un tema que trata el autor básicamente al principio del libro, y es que el autor nos cuenta que en el origen de la democracia, en lo que era la antigua Grecia, precisamente los sistemas electorales no eran la opción elegida para llevar a cabo la democracia, sino que el tema de las elecciones se fue implantando más adelante. Esto lo pudimos ver en la reseña del libro de Brennan, cuando comentaba que parece como que las elecciones se impusieron a raíz de la Revolución Francesa y de la Revolución de las 13 colonias de Estados Unidos. Pues bien, el autor dice, oye, es que parece que últimamente democracia y elecciones son sinónimos, cuando realmente no lo es. No son lo mismo. La democracia nació como un sistema de gestión en la que los ciudadanos deliberaban entre ellos y sacaban adelante lo que sería la gestión, pues, de la polis o del, digamos, del ente que fuese, ¿no? Bueno, pues esta situación de identificar democracia con elecciones ha dado lugar a lo que el autor llama un fundamentalismo electoral. O sea, aquí los políticos, y lo vemos muy claramente, parece que tenemos que luchar por las elecciones, ¿no? Que la gente vote, porque el votar es dar legitimidad al ciudadano, dar dignidad al ciudadano, hacer que forme parte del proceso, cuando realmente un sistema electoral, precisamente los ciudadanos no tienen tanto peso, ¿no? Porque, bueno, un voto, ya lo explicamos la otra vez, ¿no? Un voto por sí solo significa muy poco. Bueno, entonces lo que el autor propone es, oye, ¿por qué no pasamos de una democracia representativa como tenemos ahora a una democracia deliberativa en la que sean los ciudadanos, ojo, sin excluir a los políticos? Seguimos contando con los políticos, pero los políticos ya no tienen tanto peso como tienen actualmente. Pasemos de una democracia representativa como ahora a una democracia deliberativa. Bueno, pues para hacer esta propuesta el autor se basa en un académico que se llama, lo tengo aquí apuntado, Terryl Bouricius, donde hace una propuesta novedosa que se basa en 6 órganos perfectamente diferenciados en los que participan los ciudadanos, en algunos participan políticos también, y donde digamos son 6 órganos en los que se dan un sistema de lo que en inglés se llaman los check and balances, ¿no? Se van controlando unos con otros y entonces no permiten que esa tiranía de la mayoría
siempre triunfe, sino que se tenga en cuenta la voz de todos los ciudadanos. No voy a entrar en cómo son cada uno de los órganos ni en cómo se realizaría ese sistema de democracia, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, la verdad. Y el autor, para ver, o sea, para hacernos ver que un sistema así puede funcionar, nos pone ejemplo de países como Canadá, como Islandia, como Irlanda o como Holanda, en los que se han llevado a cabo iniciativas, en los que se ha incluido a ciudadanos, en los que los ciudadanos han sido directamente ellos los que han tomado ciertas decisiones y a partir de esas decisiones se han adoptado una serie de normas, ¿no? Digamos, que se estaban planteando en dichos países. Lo que os digo, un libro súper interesante, muy cortito, se lee súper bien, lo tenéis en Taurus del año pasado, muy actual y os lo recomiendo encarecidamente porque la verdad es que te deja pensando y, oye, al final te hace plantearte el decir, jolín, es que a lo mejor nos están metiendo aquí las elecciones como algo que es indispensable, como algo que es lo más justo, lo más... Y puede que tal vez no lo sea, que haya sistemas alternativos que sean mejor, ¿no? Bueno, pues ahí os lo dejo, espero que os anime a leer este título, insisto, Contra las elecciones, cómo salvar la democracia, de David Van Reybrouck, del año 2017 en la editorial Taurus. Nos vemos en la próxima reseña. Chao.